Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Sagrario Hernández. El día de hoy me toca compartirles el tema sobre la nueva hoja electrónica de la ADD. Espero que me escuchen. En caso de que haya algún problema o no me escuchen o vaya muy rápido, por favor me avisan. Y les comento pues que esta es una nueva propuesta o característica de valor que estamos incluyendo en nuestros sistemas Compact E. En esta primera etapa todavía no se agrega al sistema, a los sistemas, pero contamos con un instalador, como saben, que se liberó en días pasados, el 20 de diciembre. Hubo una primera liberación de esta nueva hoja electrónica del ADD. Se les envió un comunicado con esa información y ustedes pueden bajar el instalador de la página de Compagui. En este momento está del sistema de contabilidad, porque es en el primero en el que se va a poder utilizar, pero más adelante se podrá utilizar en los demás sistemas, en el sistema de premium, en el sistema de nóminas, y pues el día de hoy vamos a ver lo que es el primer alcance de esta versión, de esta primera versión que se liberó. Esta hoja electrónica, en esta hoja electrónica vamos a poder utilizar cualquier dato del XML y vamos a poderlo utilizar ahora sí que vamos a tratar de comunicarnos en el lenguaje nativo del contador, que es Excel, que es lo que con el contador, quien usa contabilidad normalmente es el contador y está familiarizado con Excel, está acostumbrado a manejar hojas electrónicas, a manejar cédulas, y esa es la razón por la cual se hizo esta propuesta de la nueva hoja electrónica. A diferencia de la anterior, vamos a ver, el día de hoy vamos a ver que pues aquí vamos a explotar el XML de manera que podamos generar reportes que nos puedan ayudar más en la toma de decisiones. Y se preguntarán, pues, con respecto al XML que sigue, ¿no? Sabemos que en versiones anteriores tuvimos pues ya hace tiempo que tenemos el nuevo administrador de documentos digitales, que nos ayuda, nos ayuda también a enviar la información a Excel, pero aquí el día de hoy vamos a ver las ventajas o los beneficios adicionales que tendremos con esta nueva hoja electrónica en comparación con el ADD anterior. Antes ya era fuerte, ahora se duplica su potencialidad porque tiene disponible toda la información de tus XML, de tal manera que tengas una visión mayor, no solo antes de contabilizar, sino después de haber contabilizado, puedes tener mayor información y puedes incluso hacer comparativos de tu información que tienes contabilizada, de las funciones con el ADD y con lo que tienes en el sistema de contabilidad, y más adelante también se podrán hacer comparativos con los demás sistemas, de la información con los demás sistemas. Entonces, pues aquí nos toca ahora sí que hacernos expertos en el manejo de esta nueva herramienta para poder utilizar de la mejor manera la información. Sabemos que los reportes de contabilidad pues son muy buenos, sin embargo, pues lo mejor es que el reporte se adapte a las necesidades del usuario. Y eso es en lo que nos va a ayudar esta nueva propuesta, pues, que es la nueva hoja electrónica. Y pues, ¿qué sigue? Pues, ¿qué sigue con respecto al anexo 20, la versión 3.3? ¿Qué más podemos hacer con el XML para aprovechar al máximo toda la información que tenemos en el XML para darle valor a esta información? Pues hoy veremos el poder que tenemos con el XML y cómo explotar esta información. Y bueno, aquí lo más importante es que todo es por medio de funciones que forman parte de esta nueva hoja electrónica, desde la cual podemos utilizar extraer información de los datos de los XML. Y pues los beneficios en comparación con los listados, sabemos que
En el ADD actual puedo utilizar vistas, puedo enviarlas a Excel, puedo hacer hojas dinámicas, puedo utilizar muchas funciones de Excel, pero hay cosas que no puedo hacer en comparación con esta nueva hoja electrónica, a diferencia de los listados que genero en Excel desde el nuevo administrador de documentos digitales. Ahora, en el listado, pues envío todo como si fuera una sábana en Excel, y a partir de ahí tengo que procesar la información o generar pues mi tabla dinámica y configurar, a partir de ahí hacer todas mis configuraciones, y esto lo tengo que hacer cada vez que genero un listado desde el visor de documentos digitales. Entonces, la ventaja de las funciones de la hoja electrónica del ADD es que con ellas puedo generar cédulas predefinidas y simplemente cambiar los parámetros según la información que deseo consultar o actualizar los datos, como lo hacemos en la hoja electrónica actual. Y de esta manera ya nada más es muy fácil porque ya tengo reportes predefinidos. Es como si fuera algo como un reportador, pero en lenguaje amigable, porque es en el lenguaje que el contador entiende o que maneja. Y pues le simplificamos su trabajo, porque ya nada más él tendría que indicar qué datos son los que necesita, y pues también le dejamos libre ahora sí que a sus necesidades para que él realice lo que él necesite. Otra de las ventajas es que si bien en el ADD puedo enviar información a Excel, solo tengo la visión de lo que tengo en los FDI, ¿sí? Pero no tengo la visión de lo que está del otro lado, lo que es la base de datos de contabilidad o la información. Entonces, la ventaja de esta nueva hoja electrónica es que aquí puedo ver ambas, o sea, puedo utilizar las funciones de la hoja electrónica anterior y las puedo combinar con las nuevas funciones del ADD y hacer mis comparativos y ver las diferencias y sacar la información según lo que yo requiera. Y la otra es que, aunque podemos tener los listados de Excel desde el ADD utilizando el visor de documentos digitales, eso es por empresa, eso solo es por empresa. A diferencia de la hoja electrónica, es que aquí sí podemos tener hasta 30 empresas conectadas, y de ellas podemos hacer concentrados de la información y comparativos también. Entonces, esa es otra ventaja o beneficio, a diferencia de la información que yo extraigo de los listados del nuevo visor de documentos digitales. Entonces, las principales razones o los principales beneficios por los cuales se pensó pues en esta propuesta de valor para los usuarios. ¿Y cuál sería el flujo de trabajo que ya hemos manejado, que hemos venido manejando? Como sabemos, pues lo que normalmente hacemos es tener la información, los XML que tiene el SAT. Lo que necesitamos pues es extraer esa información de los XML del SAT y descargarlos del SAT y cargarlos a mi sistema de contabilidad. En este caso es uno de los pasos previos o requisitos para, en base a eso, ya teniendo la información de mis XML o CFDI emitidos y recibidos, puedo ya exportar o manipular esa información en el Excel de acuerdo a todo lo que ya tengo cargado, ¿sí? Entonces, eso es el flujo principal en el que también debemos de estar enfocados, pues, que lo necesito, y es muy importante que mis XML pues se generen con la información más completa posible para que la información se pueda clasificar de la mejor manera y tengamos todos los datos que yo necesito. Mientras más información más específica tengo, mi información más detallada en mi XML, pues más formas tengo o más opciones tengo para clasificarla, ¿sí? Y que esto sea real y que le aporte mayor valor. Y bueno, la agenda del día de hoy, lo que vamos a ver es esta nueva hoja electrónica, su instalación, que como vamos a ver es un proceso muy sencillo, que por el momento, en esta primera etapa que salió, en esta primera liberación, se requiere de una instalación por fuera, no viene todavía incluido dentro del sistema, pero con esa instalación nos va a ayudar a que lo podamos ya ver dentro del sistema de contabilidad.
y vamos a ver lo que son los tipos de datos o conceptos que podemos utilizar, así como los niveles de obtención de información y la estructura de las funciones. Aquí vamos a ver que tenemos dos tipos de funciones principales y es en lo que nos vamos a enfocar, que es en lo que las funciones de dato preciso y las de acumulado. Son dos tipos de funciones diferentes que vamos a ver más adelante qué podemos hacer con cada una de estos tipos de funciones. Vamos a entender, a analizar y a revisar la sintaxis de las funciones. Vamos a utilizar también el asistente de funciones y lo que debemos de considerar al utilizar esta hoja electrónica o para utilizarla de la mejor manera y poder sacar provecho de la información. Y el primer tema es cómo instalar la hoja electrónica. Como les digo, en esta liberación que hubo el 20 de enero, se cuenta con un archivo que es el de la versión 1.01 de la hoja electrónica. Es la última versión liberada. Bueno, más bien en este caso es la primera. Hay otras versiones en las que se está trabajando y posteriormente les estaremos informando pues de los cambios que hay en las siguientes versiones y de las siguientes liberaciones pues de esta hoja electrónica. En esta versión, pues simplemente tenemos que ejecutar este archivo. Como les digo, se descarga del portal, como viene en el comunicado de liberación, desde el sistema de contabilidad y pues te puede mostrar una advertencia de seguridad porque es un ejecutable que se requiere instalar. Esto no genera conflicto alguno, obviamente. Ahí lo que tenemos que hacer al ejecutarlo simplemente es presionar el botón instalar y inmediatamente nos va a pedir cuál es el idioma que queremos utilizar. Puede ser inglés o español. Ahí simplemente seleccionamos el idioma y presionamos el botón aceptar. Después nos va a indicar si la instalación es para un solo usuario o para todos. Ahí lo especificamos y presionamos el botón siguiente. Normalmente yo lo que hago es selecciono todos los usuarios y presionamos el botón siguiente. Pero tenemos la opción de que solo sea para mí, o sea, que no sea para todos, sino simplemente para mí. Eso es opcional. Entonces ahí seleccionamos la opción deseada y continuamos, y lo que nos va a mostrar este asistente de instalación es la carpeta destino de Compact y hoja electrónica. Ahí pues por default se muestra en la ruta por omisión. A esa se recomienda dejar la ruta por omisión. Y ahí te dice el espacio que te requiere libre, que se requiere disponible en el disco. Entonces, eso va a ir variando conforme se vayan agregando cambios al instalador y ahí se les irá informando pues cuál es el espacio de acuerdo a la versión que estén instalando. Después se despliega la ventana donde te dice que ya estás listo para instalar. Y te indica la carpeta destino que seleccionaste y ya nada más presionamos el botón instalar. Esto la verdad es muy rápido, simplemente se ejecuta y de forma rápida se hace la instalación y al final pues te manda una ventana que te indica que ya se completó la instalación. Ahí ya nada más presionamos el botón finalizar y en el caso de que posteriormente se quiera desinstalar, pues simplemente esta hoja electrónica aparecerá en los programas de tu equipo, en agregar o quitar programas del panel de control o programas y características. Ahí lo puedes localizar y simplemente lo seleccionas y desinstalas en caso necesario, ¿sí? Y pues cuando haces esto, solo vas a confirmar que deseas desinstalarlo para que finalice la desinstalación, ¿sí? Y al final, pues te envía el mensaje de que ya se desinstaló y te lo quita de tu lista de programas. Con eso ya quedaría desinstalado. Si se fijan, es un proceso muy sencillo que actualmente se requiere y ya esperemos que más adelante en las siguientes versiones de los sistemas se vayan agregando esta hoja electrónica para que ya no sea necesario realizar este proceso de forma externa y que de manera natural, al ingresar a tu hoja electrónica normal, puedas verlo, ¿no? Pero por el momento es necesario este proceso externo de instalación y desinstalación. ¿Y cómo ingresamos? Pues vamos a ingresar de la misma forma como normalmente ingresamos a la hoja electrónica. En el sistema pues tenemos el botón de la barra de herramientas, el botón correspondiente en barra de herramientas. Podemos ingresar desde ese botón o el icono de hoja electrónica o bien desde el menú reportes, submenú hoja electrónica. ¿Y qué vamos a hacer? Pues ahí vamos a
vamos a ver la hoja electrónica que ya conocemos, esa es la misma, o sea, vamos a ver ahí los modelos que ya trae por default la hoja electrónica actual o la que ya todos conocemos. Y simplemente con los nuevos modelos que yo genere en esta versión, es importante comentarles que es recomendable que tengamos la versión 11.3.1, que es, bueno, a partir de la 11.3, en adelante de contabilidad, es cuando se agregó esta opción para poder utilizar esta funcionalidad. En realidad, como requiere que tengamos la información ya convertida al el ADD ya en SQL, pues desde las versiones 11.03, o sea, de las primeras versiones 11, ya pues debería de funcionar, o sea, porque ya, si ya está migrada toda tu información de tu ADD a SQL, ya lo puedes utilizar. Sin embargo, la recomendación es que a partir de la versión 11.3.1 de contabilidad, se utilice, que sí se hicieron pruebas con versiones anteriores, pero pues recomendamos que se utilice la 11.3.1 o posterior del sistema de contabilidad. ¿Sale? Entonces, ¿qué vamos ¿cómo lo vamos a ver? Pues con los nuevos modelos que generemos, vamos a poder utilizar los que generemos en esta versión, en la versión, una vez habiendo instalado la nueva hoja electrónica, vamos a poder tener acceso a las nuevas funciones de la hoja electrónica de la ADD. Entonces, antes de que se abra el modelo, de la misma forma que funciona la hoja electrónica actual, pues se inicia la sesión de SDK de Compact para conectar el reporte a la empresa. Entonces, eso pues como sabemos no se considera para el control de número de usuarios, simplemente es un requisito para el acceso y tenemos que indicarle el usuario para poder ingresar, igual que con la hoja electrónica que todos ya conocemos. ¿Sale? Entonces, en esta primera versión, el alcance es, aquí tenemos varios iconitos de cómo estos se van a ir agregando a las aplicaciones o a los sistemas. Por el momento, el alcance es para este primer icono, que es XML de facturas, ¿sí? Donde podemos tener comprobantes de ingresos, egresos y traslados. En esta primera etapa es lo que vamos a tener disponible y lo podemos usar en el sistema de contabilidad en estas versiones que les comento. Más adelante se espera que esta nueva hoja electrónica se incluya al instalador de herramientas complementarias o de componentes, de forma tal que ya pues las demás aplicaciones que usan herramientas complementarias con las versiones, a partir de la versión en la que se agregue esta nueva hoja electrónica, pues ya pueden utilizar también esta nueva característica o esta nueva hoja electrónica del ADD, ¿sí? Y pues se va a agregar posteriormente para el sistema comercial premium, para el sistema de nóminas, para los comprobantes de pago y para los recibos de nómina. Eso más adelante les estaremos informando pues cuando se agregue esto a los demás sistemas y sea posible utilizar esos demás comprobantes. ¿Y cómo vamos a ingresar? Como les comento, pues desde el botón nuevo generamos una nueva hoja electrónica, le ponemos el nombre y lo guardamos. Y al momento de que eso ocurre, tenemos ya ese nuevo modelo en nuestros modelos de la hoja electrónica y desde ahí yo lo puedo ejecutar. Si ese nuevo modelo que yo genere con estas versiones, una vez habiendo instalado la hoja, lo ejecuto y pues le indico el código de usuario, que es lo que les comentaba, para conectar el reporte a la empresa. ¿Y cómo voy a saber que ya estoy en la nueva hoja electrónica del ADD? Pues simplemente en los nuevos modelos me va a aparecer este nuevo menú, que es el llamado hoja electrónica ADD, y cuando yo hago clic en este menú, tengo disponible el icono que vimos hace un momento, que les comento, que es para facturas, y tenemos este otro que es el de ayuda, que está muy, muy interesante porque ahí tenemos la ayuda de la hoja electrónica. Al hacer yo clic, como lo vamos a ver más adelante, puedo desplegar el manual con información detallada sobre la hoja electrónica, todo lo que necesito saber para poder utilizarla. Entonces, pues eso está muy bien porque, pues, de esa manera puedo tener más apoyo o más ayuda o más información sobre esta nueva hoja electrónica. Y
pues tengo las mismas opciones, como si se fijan, es lo mismo que tenemos en la hoja electrónica hasta ahorita, a diferencia de estas nuevas opciones, puedo ver las demás hojas que ya venimos manejando en la hoja electrónica actual, y tengo en la de parámetros la opción para insertar las empresas que yo quiero manejar o utilizar, así como para especificarle cuál es la empresa activa, que es la empresa con la que yo quiero estar trabajando. ¿Sí? Y bueno, aquí les comento que es importante saber, pues, qué es lo más importante de esta nueva hoja electrónica. Es que tenemos dos tipos de funciones, que como les comentaba, una es para un dato preciso, obtener un dato específico del XML. Yo le voy a decir cuál quiero, y depende del dato que necesito, es la función que yo voy a utilizar. Por lo tanto, me va a pedir ciertos datos del documento que yo requiero. Y a diferencia de las funciones de acumulados, que esas son funciones que suman importes de uno o varios XML por rango de fechas, de tal manera que en las funciones de acumulados voy a tener filtros, me va a pedir filtros diferentes, me va a pedir un rango de fechas, o fecha inicial o final, y voy a tener opción de filtrar por varias opciones que voy a tener. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Tenemos aquí una llave que se utiliza que vamos a requerir para poder utilizar este tipo de funciones, ¿sí? La de dato preciso, que es la que extrae la información de un dato específico, pues la llave es que puedo filtrar la información, pero para hacerlo me va a pedir el UID del documento del que yo quiero extraer ese dato preciso, o si no lo tengo, o si se me facilita más, darle la serie, el folio y el tipo de CFDI. Esa es otra opción para filtrar la información, para poder extraer la información de las funciones de dato preciso, ya sea con el UID o con la serie, el folio y el tipo de CFDI. Y a diferencia de las de acumulados, ahí pues me pide unas fechas, fecha inicial, final, y me pide unos criterios, ¿no? Para el filtro que voy a filtrar. Y puedo utilizar multifiltros, puedo utilizar varios filtros, no solo uno, sino que puedo irlos agregando conforme a lo que yo necesite para tener algo más específico, o algo más detallado, según lo que necesite. Son los filtros que yo le voy a indicar en mis funciones de acumulados, ¿sí? Y pues un ejemplo es para comparar pues las funciones de dato preciso con las de acumulado. Para dato preciso puede ser, un ejemplo es que si quiero obtener el RFC del cliente al que se le facturó una venta, o las ventas totales del mes, en el caso de las funciones de acumulados. Entonces, si es una función de dato preciso, pues me pide ciertos datos, como pueden ver aquí, serie, folio, tipo de CFDI o el UID, para obtener ese RFC del cliente, ¿sí? al que le facturé un documento. Y de acumulado, pues le indico la fecha de inicio y fin, y al final me va a dar un importe, dependiendo de lo que yo haya seleccionado, como yo haya configurado la función, ¿sí? Entonces, aquí también es importante que pues estemos conscientes pues de que podemos extraer la información del CFDI, de mis comprobantes que yo tengo, pero también, como recordamos, también en el visor de documentos digitales también tengo campos o etiquetas, porque uso las etiquetas que tiene el nuevo visor de documentos digitales, las puedo utilizar en esta nueva hoja electrónica, con los mismos nombres tal como están en el nuevo visor de documentos digitales. Y si recordamos, ahí tenemos etiquetas tanto de datos específicos del XML, como de datos adicionales o datos que van en el documento, como lo que llamamos metadata, que son datos adicionales al XML y que requerimos para nuestros controles o nuestros filtros o clasificaciones, como es la referencia, las observaciones, algún dato adicional que yo lo capturo o registro en el documento y que lo necesito también para clasificar mi información. Y pues, como les comento, más adelante tendremos también la manera de utilizar funciones de datos de los complementos de nómina, de pago, del recibo electrónico y de los recibos de nómina. Para que tengan la visión pues de todo lo que vamos a poder utilizar y de todo lo que vamos a poder extraer la información.
Y los tipos de datos o conceptos que vamos a poder manejar son, por ejemplo, la referencia, que es lo que les comentaba, que es o algún dato, generalmente ese dato es único o irrepetible, puede ser el ID o la llave, que es lo que vimos anteriormente, y también lo que es un clasificador, un dato, una información específica que yo requiero, como la clave del producto, forma de pago, método de pago, el uso del CFDI, depende de lo que yo necesite consultar, depende de la información que yo quiera, es el clasificador o el dato que voy a utilizar para pues generar mi cédula, mi reporte o consultar el dato que yo necesite o los datos que requiera. Y otro tipo de datos son los de valores o importes, que pueden ser como el subtotal, descuento, total. Son los datos que yo puedo también obtener, esos tipos de importes, con las funciones de acumulados, como lo vimos anteriormente. Y de esos tipos de datos, pues nada más para verlo visualmente, tenemos los datos que van por ejemplo, los datos generales del comprobante, que van a nivel encabezado, como pueden ver aquí, que es, por ejemplo, el RFC, el emisor, el régimen fiscal, ¿sí? Los datos del emisor o del receptor, que son los que van en el encabezado del documento, como la moneda, el tipo de cambio, o sea, todos esos datos son datos generales del comprobante y forman parte del encabezado, ¿sí? Esos son los que puedo yo utilizar en las funciones. Y a nivel detalle, pues puedo obtener información, ya sea de un concepto, de acuerdo a las partidas o movimientos de mi comprobante, puedo ver, por ejemplo, de qué producto se vende más, qué cantidad de producto, algo específico del detalle de los movimientos de mis comprobantes. Y a nivel impuesto también, eso es algo que ahorita en esta primera versión que se liberó se sacó un poquito del alcance, pero va también a ser posible manejar esto en las siguientes versiones que vienen de la hoja electrónica de la ADD, también para poder utilizar esta información y sacar provecho. El ejemplo, como pueden ver aquí, de los datos del encabezado son los que les comentaba, como el régimen, el uso del CFDI para saber pues cuáles son los que estoy utilizando o para qué los estoy utilizando, la forma de pago, método de pago. A nivel detalle, es lo que les comentaba, lo que son las partidas del comprobante, la clave del producto o servicio, la cantidad, ¿sí? Los valores unitarios, los importes por partida o por movimiento. Y el subdetalle, que lo manejamos también como subdetalle o impuestos, eso también los vamos a poder ver de esa manera. Si se fijan, esto es muy similar a los niveles que manejamos en el nuevo visor de documentos digitales, que tenemos, aquí lo tengo, tenemos la información y tenemos los distintos niveles. Tenemos aquí las etiquetas que les comento, que son tal cual, esos son los nombres que voy a utilizar en este listado de etiquetas, son los nombres que voy a utilizar en este menú de etiquetas, que estos tal cual, esos nombres son los que voy a usar en mis funciones. Y alguna característica importante es que no importa si no capturo algún espacio o si no capturo algún punto, porque algunos tienen punto o algún acento, pero siempre y cuando capture el nombre específico de la etiqueta, podré filtrar la información, aunque sea mayúscula o minúscula. Si el nombre es correcto, voy a poder filtrar la información de cualquiera de estos datos. Y los niveles que les comentaba, lo tenemos tanto de XML recibidos como emitidos, ¿sí? Y como pueden ver, tenemos la subdivisión, en este caso de facturas, y podemos ver a nivel encabezado, a nivel movimientos, los datos de los movimientos, a nivel impuestos, ¿sí? Dependiendo de cuáles son, es lo que les comento de los niveles, que es, pues, se refiere a esto, ¿sí? De acuerdo a cómo lo manejamos en el nuevo visor de documentos digitales. Entonces, igual aquí también tengo la opción pues de aquí saber o conocer los nombres de las etiquetas, pero incluso de aquí también puedo sacar información, pero también vamos a ver que en esta nueva hoja electrónica, pues tengo también ayudas que me van a ser útiles para, pues no necesitar a lo mejor ni de entrar a la ADD, ¿no?
Más que nada, pues lo que se requiere es tener la información en mi almacén digital de todos mis XML que voy a manejar. Y vamos a ver también la estructura de las funciones, de cada tipo de funciones, de cómo están configuradas, cómo las podemos utilizar en este caso para comprobantes de facturas, lo que es ingresos, egresos y traslados. Ahorita todavía no, para nómina aún no, ni para el recibo electrónico, pero más adelante, pues en siguientes versiones de la hoja electrónica estarán disponibles también. Y funciones de acumulados también, en este caso las que están disponibles son estas primeras tres que pueden ver, que son para facturas exclusivamente. Aquí tenemos ejemplos de función de dato preciso, un comprobante, que en este caso es factura, y aquí podemos ver que son datos específicos del XML, y se accede a través de la llave que les comentaba, ya sea el UID, o la serie, folio, o tipo de comprobante. Y un ejemplo de esta función sería esta, la de dato comprobante, donde me pide el UID y el RFC del receptor. En este caso, me va a dar como resultado, pues, el dato que yo le estoy pidiendo. En este caso, el dato es el RFC y es el que me está mostrando, ¿sí? Al utilizar esta función. Entonces, este es un ejemplo de dato pago, donde puede ser que si quiero saber cuál es la moneda, pues ahí yo le indico, le voy a poder especificar cuál es el dato que yo requiero de mi documento de pago, ¿sí? Cuando ya estén disponibles estas funciones para los pagos. Y con nóminas igual, cuando ya tengamos disponibles las funciones también para los datos del recibo electrónico, pues también puedo obtener un dato específico del recibo, o algún dato adicional, algo más información, va a haber más funciones. Entonces, pues, para que nada más vayan sabiendo, pues, que eso también lo vamos a poder utilizar con estos sistemas. En cuanto estén disponibles, pues, ya les estaremos informando. Pero también, pues, nada más para que sepan que la forma de usar es muy similar en los demás sistemas. Siempre va a haber un dato al que se va a requerir, para acceder a él, va a requerir una llave, que puede ser, si es un dato específico del XML, pues el UID o estos datos, o puede ser, si es de algún acumulado, pues nos va a pedir otros datos. En este caso, la sintaxis de la función de dato preciso, como pueden ver, tenemos el nombre de la función, y el primer dato que nos pide es la llave, y el dato que queremos utilizar. Los tipos de llave que les venía comentando son esos dos. Entonces, ahí pues ya dependiendo del dato que yo quiera, ¿no? Y estos son ejemplos de dos de las funciones que van a ser, yo creo que muy, muy utilizadas. Es la de dato comprobante, para obtener cualquier dato del comprobante, y dato comprobante UID, que como pueden ver ya es algo, pues, propiamente del XML, ¿sí? Y son los datos que me va a pedir. En la sintaxis de dato preciso a nivel detalle, pues tengo la función, un ejemplo es el dato concepto UID, donde la llave es el UID, y tengo ahí que puedo identificar el número de partida del comprobante, le voy a especificar cuál es el dato que yo requiero, y en este caso el ejemplo es para obtener la clave de producto y servicio, y esa sería la nomenclatura o el ejemplo, pues, de cómo la puedo utilizar. Y por último, bueno, está la de dato preciso subdetalle, donde aquí pues son otros datos los que nos pide, pero sigue siendo la misma lógica o la misma funcionalidad, donde me pide el nombre de la función, la llave, aquí pues me va a pedir el número de movimiento, el tipo de impuesto, el número de impuesto, el dato, según lo que yo quiera mostrar, es lo que yo voy a especificar en la función. Ahí tengo que especificar, para identificar el producto, el número de partida del comprobante, y pues le puedo decir cuál es el tipo de impuesto que voy a querer mostrar, o que voy a querer consultar o desplegar en mi reporte. ¿Sale? Entonces, el dato pues es el valor del nodo de impuestos que se requiere obtener. En este caso, como es específica del subdetalle o de las funciones de impuestos. Y las de acumulados son un poquito diferentes. Ahí en su estructura tenemos lo que es el nombre de la función, el primer campo o valor,
los parámetros que son obligatorios, que requiero para hacer el filtrado, que pues son lo que es fecha inicial y final, y los parámetros que son opcionales según la información que yo quiera. En el caso de la empresa, pues esa se toma de la empresa activa. Ya si yo quiero sacar información de más empresas, pues ahí sí le tendría que especificar el número de empresa. Pero por omisión, si no le indico el número de empresa, pues por default va a tomarse la información de la empresa que yo tengo activa en mi hoja electrónica, ¿sí? Y tenemos los multifiltros que les comentaba, que podemos filtrar hasta por 8 datos para obtener información pues más específica o de acuerdo a algo en particular que se requiera, como el RFC del emisor, el uso del CFDI, alguna condición de que si quiero ver, por ejemplo, los subtotales de las ventas del mes, o los totales, depende de lo que yo quiera, es lo que yo voy a especificar en los filtros adicionales. Eso solamente los puedo utilizar en las funciones de acumulados. Y los tipos de diálogos que voy a ver en la hoja electrónica del ADD son estos. Tenemos despliegue masivo, en este caso para facturas, el botoncito de facturas que les comentaba, que lo vamos a ver más adelante. Y tenemos los que son los de comprobantes o CFDI, que son los datos del XML propios que requiero pues para hacer mis filtros, para configurar mis funciones. Tenemos el de documentos, ¿sí? De acuerdo a la base de datos de los sistemas, pólizas, movimientos de pólizas y lo que son relaciones de los UID de documentos, ¿sí? En este caso, pues ahorita pues de acuerdo al alcance, pues son solo facturas. El asistente de funciones se despliega con esta opción de FX. Y aquí lo interesante de esta nueva hoja electrónica es que se agrega una nueva característica al final cuando ingreso con FX al asistente de funciones para insertar una función. Yo voy a encontrar la categoría COMPAGUI ADD CFDI al final de todas las categorías que tengo. Ahí yo la voy a encontrar y en esa categoría voy a encontrar todas estas funciones del ADD que les comento. Todas van a estar dentro de esta categoría. Ahí ya van a estar agrupadas y pues no necesito andarlas buscando. Aquí directamente las puedo desplegar todas. Aunque también, pues ya, si yo ya estoy familiarizada o yo ya conozco el nombre de la función, pues de forma similar como lo hacemos con la hoja electrónica actual, pues yo la empiezo a capturar, ¿no? Igual, nombre de la función y empiezo a armarla, ¿no? Con el paréntesis, empiezo a ponerle los datos y los parámetros de la función, depende de lo que yo quiera, la información que yo quiera extraer. Otro tipo de diálogos que vamos a ver, pues es este asistente de funciones, que como pueden ver, cuando yo inserto esta función, pues voy a desplegar una vez que yo selecciono la función que yo quiera utilizar, como en este caso la de acumulado comprobante, al seleccionarla ya me aparece la ventanita que es para los argumentos o parámetros de la función, donde me va a pedir los datos de acuerdo a la función que yo seleccione, son los datos que me va a pedir para que yo registre. Por lo tanto, en mi hoja de Excel, pues yo puedo ir preparando los datos que voy a necesitar, algunos listados que puedo ir generando, puedo ir configurando, puedo ir especificando para que al momento que yo utilice la función y me pida los parámetros, pues yo fácilmente con el asistente pueda seleccionarlos o pueda especificarlos, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ver ahorita en la práctica y pues tenemos aquí esos argumentos de función donde, por ejemplo, tengo aquí esto del folio fiscal, el dato, el guía de empresa, ¿sí? Dependiendo de la función son los datos que me va a pedir. En este caso, la de dato comprobante, UID, dato comprobante UID, pues siempre me voy a requerir el folio fiscal o el UID del XML, ¿sale?
Y esa es la ventana como tal de argumentos de la función, donde me pide, dependiendo de la función, son los datos que me pide. En este caso, como no es la de dato comprobante UID, pues no me pide el UID, pero me pide la serie, me pide el folio, el tipo de documento, el dato que yo necesito y la empresa, que ese pues es opcional. Si no lo selecciono, pues ya me va a mostrar la información de acuerdo a la empresa que yo tenga activa. En este asistente de funciones voy a tener siempre una ayuda adicional donde yo puedo hacer clic aquí donde dice ayuda sobre esta función en particular en la que yo me encuentre, y al hacer yo clic me va a desplegar me va a mandar llamar el manual de la hoja electrónica, pero me va a posicionar en la página o la hoja específica con la información específica de esa función, donde me va a dar el ejemplo, me van a aparecer ahí todos los datos que puedo yo utilizar en la función, como les decía, y de esa manera pues a lo mejor no necesitas ni abrir el ADD, ¿no? Porque pues la idea es que todo lo puedes hacer desde aquí. Ya depende de cada quien como se le facilite más o como lo quiera utilizar, es como lo haría, pero pues no necesitas, o sea, aquí tienes toda la ayuda, vas a tener toda la ayuda que puedas requerir para que pues sea lo más rápido posible y que sea algo muy práctico para que sea de fácil uso. Otra de las ventanas o despliegue pues sí, que vamos a utilizar que va a ser algo también muy interesante, que vamos a poder utilizarla si se me dificulta a lo mejor pues estar configurando o agregando columna por columna, puedo hacer un despliegue masivo de forma muy rápida con esta funcionalidad que tenemos también para facturas, donde yo al ingresar a ese botón de facturas me va a poner por default el GIT de la empresa, donde tengo mi información de mi almacén digital, todo mis XML, así como el RFC de la empresa, y me va a preguntar si quiero los XML emitidos, el tipo de XML, y aquí me muestra estos parámetros, y yo voy a tener los campos que la lista de campos que yo quiero desplegar o en mi hoja de Excel. Yo los puedo pasar hacia el lado derecho uno por uno, o todos los que yo quiera, o algunos, dependiendo. Es algo que yo puedo hacer, y así me facilita el tener la información a la mano y ayudarme a agilizar la configuración de mi reporte. Entonces, eso es algo que también yo creo que les va a gustar mucho, o si alguien ya lo está usando, pues es algo que ayuda mucho a hacer más rápido mi reporte y a extraer la información o configurar de acuerdo a lo que yo requiera. Ese despliegue masivo, pues dependiendo de los campos que yo seleccione, que yo pase del lado derecho, como les comentaba, es lo que me va a desplegar. Me despliega una tabla en el Excel con los datos que yo le haya especificado, ¿sí? Los datos que yo le muestre o que yo le pase del lado derecho son los que me va a mostrar. Si yo le pongo todos, pues me pone una tabla con todos los campos. Y eso es algo que es muy rápido. Depende obviamente de la velocidad de cada máquina, pero en realidad es algo muy rápido, aunque tengas mucha información. No es algo, como vamos a ver ahorita, no es algo que sea muy tardado. Y bueno, aquí cuáles son las consideraciones, qué es lo que debemos de tener en cuenta para poder explotar la información de los XML en esta hoja electrónica, qué es lo que debemos de considerar. Pues nada más como repaso, pues la versión del anexo 20 de los XML debe ser 3.3. Recordemos pues que eso es algo que en este caso es porque a partir de la versión 3.3 ya tenemos la manera o la opción de tener información más detallada por partida, los movimientos, todo esto es a partir de la versión 3.3, y por eso es que es necesario pues que tus XML ya estén en versión 3.3, además de que es la versión actual, la vigente, y pues la mayoría ya deben de tenerlos en versión 3.3 porque pues es una obligación fiscal y es algo que se requiere. Entonces, eso es el primero. Y la base de datos, como les comentaba, de mi administrador de documentos digitales debe estar migrada ya a SQL en tu sistema, ¿sí? Ese es otro de los requisitos para poderlo utilizar, como les comentaba. Además de que la versión de Excel de la paquetería del Office, pues debe ser 2010 o posterior. Puede ser
32 o 64 bits, no hay ningún problema. Y en las pruebas que se realizaron fue a partir de Windows 7 en adelante, funciona sin problemas. Entonces, nada más considerar las versiones del Office y del XML y que la empresa esté migrada ya la base de datos del ADD a SQL. Entonces, las versiones de Excel pues pueden ser español o inglés. Y las plantillas de las hojas electrónicas que instalan los sistemas, pues van a estar preparadas para trabajar con las funciones de los sistemas, más las funciones del ADD. Esto, como les digo, poco a poco se van a ir agregando nuevas funcionalidades a la hoja electrónica del ADD para poder utilizar cada vez más opciones y más, que haya más, lo podamos utilizar con los demás sistemas. Y las hojas que los usuarios hayan creado, esas ahí las van a ver, o sea, esas como vimos en una ventana anterior, esas las van a seguir viendo en su hoja electrónica. Al ingresar a reportes hoja electrónica, sus modelos ya existentes, pues ahí los van a poder seguir viendo. Pero además, pues van a poder agregarle más, ¿no? Agregarle más potencialidad, porque pues pueden agregar, en esos mismos modelos, pueden agregar estas nuevas funciones. Pueden vincular o se pueden utilizar para, pues, ahora sí que darle más valor al reporte y tener información ya específica de los XML. Para combinar esas funciones, en este caso las de contabilidad, que se puedan combinar con las funciones del ADD. ¿Sí? Bueno, eso es importante que se tome en cuenta. Entonces, es algo muy importante. Y en cuanto a de las ventajas que les comentaba, pues al estar en Excel, puedo refrescar, puedo mover, puedo copiar, o sea, todo lo que puedo hacer en Excel, eso es algo que ahí pues puedo tener mis formatos predefinidos, a diferencia de los listados donde no los tengo predefinidos, tengo que empezar desde cero, que no puedo combinar más de 3 empresas, o sea, tengo que hacerlo por empresa prácticamente, y no puedo hacer comparaciones entre datos como les comentaba, ¿no? De cuando quiero hacer comparaciones de funciones de contabilidad y de funciones del ADD. Y pues la ventaja acá, pues que tenemos la ayuda, ¿no? Al posicionarnos en cada función te dice lo que tienes y lo que se requiere para cada función, a diferencia de la hoja electrónica actual, donde normalmente copias la función y asignas los datos. Pues acá vamos a ver que es más fácil de utilizar, y a lo mejor con esto pues le vamos a dar pues más, ahora sí que más realce a la hoja electrónica, como para recomendarla más y poderla, ahora sí, si no la usábamos, pues utilizarla más, ¿no? Para pues obtener información de forma más fácil. A lo mejor ya no necesitas tanto ya como un reporte a la medida o algo que se hacía con reportado programable o algo así, que es muy técnico y que el usuario pues normalmente no lo hacía. Entonces esto es una ayuda para el usuario, para el contador, o en este caso que es el usuario de contabilidad, va a ser algo pues muy, muy útil. Y bueno, respecto a la integración con los modelos de Excel actuales, aquí pues es algo que también es importante, es que hubo que hacer cambios para poder utilizar las funciones de los demás sistemas. Aquí hubo que crear una capa intermedia entre funciones y diálogos que se comunica a través de la API del ADD, ¿sí? Cambiando un poquito el flujo para que pueda hacer uso de esas funciones, las actuales de contabilidad, así como las funciones del CFDI, y utilizando una hoja electrónica integrada. Pues esto es algo que tiene mucho potencial, porque aquí, al hacer este cambio, pues también cualquiera que haga desarrollos por terceros, que pueda desarrollar y puede explotar la información del ADD, y esto puede hacer que se convierta, que el uso de estas funciones, el uso de todo esto pueda hacer que se convierta en un estándar de los aplicativos desarrollados por terceros, ¿sí? Entonces es algo que podemos llegar a nivel mayor, no es nada más
sea, no nada más nos quedamos en el XML, nada más de mi sistema, sino que también en desarrollos por terceros podemos sacar provecho de toda esta funcionalidad. Entonces es algo que va más allá y que pues va a ser importante también que se sepa, porque es algo que donde también se le puede sacar mucho provecho y es pues algo que le da más valor también, ¿sí? Entonces nos vamos ahora, vamos a ver en el sistema esta hoja electrónica. Como les comentaba, ingresamos desde el menú reportes hoja electrónica o desde el icono que tenemos por default en la barra de herramientas. En este caso voy a ingresar desde reportes hoja electrónica y aquí pues puedo ver mis modelos, los que vienen por default en el sistema, los de siempre, y los que yo haya generado previamente, ahí los voy a tener, ¿sí? En este caso yo ya agregué un nuevo modelo, dos nuevos modelos que agregué, pero en el momento que yo genere un nuevo modelo, como lo hago normalmente, si yo le pongo el nombre del modelo, le voy a poner hoja electrónica ADD, en ese momento yo presiono tabulador y lo guardo. En ese momento ese nuevo modelo yo ya lo puedo ejecutar, y al momento de que yo lo ejecuto, pues vamos a ver ya estas funciones de la nueva hoja electrónica. Aquí pues me pide el usuario para ingresar, como les comentaba. Es necesario indicarlo, y aquí yo ya tengo mi empresa activa. Aquí pues siempre yo puedo modificar la empresa activa, decirle cuál es la que voy a utilizar de acuerdo a las que he insertado, o puedo insertar más empresas según lo que yo necesite, pero al final yo decido con cuál empresa es con la que voy a trabajar, y es con la que yo voy a tener como empresa activa, que en este caso sería esta. Eso es lo primero que vamos a ver. Para empezar a trabajar. Tenemos aquí tenemos aquí unas hojas similar a la anterior. Tenemos estas hojas vacías donde puedo yo empezar a hacer a registrar mis funciones y configurarlas, pero si se fijan tenemos pues las mismas hojas que manejamos en los demás modelos. Como las pueden ver, la de póliza, todas estas pues son las mismas que ya manejamos en la hoja electrónica actual. Lo que se agregó adicional en estas hojas, como pueden ver aquí, pues estas son las que siempre hemos tenido, ¿no? De contabilidad, y luego las de bancos. En este caso, la pestaña adicional que se agregó es esta, que es la de funciones ADD, ¿sí? Y aquí es donde tengo mi información o mi ayuda de las funciones del ADD, la documentación, donde pueden ver que tenemos las funciones de dato preciso y funciones de acumulados. Funciones de dato preciso, que es lo que les comentaba, son las principales funciones que vamos a manejar, o los dos tipos de funciones que vamos a manejar por el momento son dato preciso y acumulados. Y aquí puedo ver que cuáles son las etiquetas que yo puedo utilizar en las funciones de la hoja electrónica, de esta nueva hoja electrónica. Estas son las etiquetas que yo puedo utilizar, dependiendo de si yo le digo dato preciso, pues me manda a las de dato preciso, depende de cuál es la que yo le especifique. Si es acumulados, pues estas son las que yo puedo utilizar. Si yo ingreso a las etiquetas, dependiendo de qué, para qué función son las etiquetas. Si yo le digo para dato comprobante o acumulado, estas son las etiquetas que yo puedo utilizar en las funciones. Están agrupadas pues de acuerdo al tipo de documento que yo quiero utilizar y el tipo de función, ¿sí? Depende de la función. Si son etiquetas para acumulado documento, pues me manda a cuáles son las etiquetas que yo puedo utilizar, ¿sí? Es una ayuda que nos indica pues cómo usar esta nueva hoja electrónica. Tengo aquí las características de las funciones, donde tengo nos vamos a ir en orden. Aquí tenemos estas funciones de dato preciso. En este caso son las que tenemos ahorita disponibles, las de dato comprobante UID, son estas las que tengo disponibles. Las de acumulado son estas tres, ¿sí? Las etiquetas para estas funciones
son estas, y me voy al tema 3, donde vienen las características de las funciones, que es lo que les comentaba, que aquí pues tengo que al utilizarlas, puedo capturar el mismo nombre de las etiquetas del nuevo visor de documentos digitales. No es sensible a mayúsculas y minúsculas, puedo capturar, pues mientras sea el nombre correcto, puedo capturarlo ya sea con mayúscula o minúscula, con o sin acentos, ¿sí? Y pues tiene las ayudas integradas que puedo utilizar también en cualquier momento, como lo vamos a ver ahorita. Y también puedo desplegar a la ayuda, ¿no? La ayuda de cada función. Y cómo capturo los parámetros, también tengo pues un breve resumen de cómo hacer el registro, donde tengo que me va a extraer información de las bases de datos de los sistemas Company y del nuevo ADB en SQL. Y cada función pues tiene distintos parámetros, dependiendo de la función, son los que voy a poder utilizar o los que me va a pedir. Y tenemos 3 formas distintas para la creación de funciones. Una es capturando directamente la fórmula en cada parámetro, para cada parámetro, y aquí tengo un ejemplo de cómo sería la nomenclatura, ¿sí? Y cómo lo tendría yo que hacer. Pero otra opción también tengo es vinculando las celdas a determinados parámetros, ¿sí? Donde esto es útil, como les decía, que se crea y se captura una vez y ya después nada más vas modificando los valores de acuerdo a lo que quieras filtrar, ¿sí? Y puedo tener valores absolutos también, así como lo manejo en la anterior, para dejar fijas las celdas de los datos. Esto lo puedo configurar también al estar creando las funciones. Y ahí pues también es recomendable que si modifico información cuando tengo datos que yo necesito capturar, pues es recomendable dejarlos en otro color esas celdas, las celdas que son de captura, dejarlas diferente a las celdas que son de consulta, o bueno, eso es una recomendación. Sin embargo, pues ya depende de cada quien cómo lo quiera configurar o como lo desee realizar. Pero es nada más algo que es útil. Y la otra es usando el asistente de funciones para facilitar la creación de fórmulas, que eso pues nos ayuda mucho. Y las consideraciones que les comentaba, lo que hay que tener en cuenta, lo de la versión, que si son comprobantes de versión 3.2, pues no, esas no las va a consultar, solamente de versión 3.3. Debe estar migrada y es a partir de la versión 2010 del Office o posterior. Entonces, eso es lo primero, pues, que vamos a ver. Pero también vamos a ver, además de esta pestaña de funciones, también nos vamos a dar cuenta que estamos en esta nueva hoja electrónica porque tenemos este nuevo menú, que es hoja electrónica ADD, en la parte superior, en la barra de menús. Y si yo hago clic en este menú de hoja electrónica ADD, tengo el icono de facturas que les comentaba, así como la ayuda. En la ayuda me manda a llamar el manual de la hoja electrónica. Aquí tengo pues todos los detalles, la información que yo requiero para poder utilizarlo. Esto es algo que también se va a estar actualizando conforme vaya cambiando versiones, se va a ir actualizando y en automático ustedes van a ver los cambios dependiendo de la versión que tengan instalada. Van a ver pues cómo se va a ir agregando información en ese mismo link. O sea, ese no va a cambiar, ese sigue siendo el mismo. Siempre que ingresen ahí a la ayuda, ahí van a ir viendo la información actualizada del manual de la hoja electrónica, donde pues nos especifica qué es la hoja electrónica, que te dice pues que te extrae la información de los sistemas y del ADD. Los datos a utilizar tienen el mismo nombre que las etiquetas del nuevo visor y todo lo que puedo hacer, ¿sí? Desde la nueva hoja electrónica, ejecutando los modelos predefinidos y creando nuevos, ¿sale? Aquí tengo la información de los beneficios también que puedo, que tengo al utilizar esta nueva hoja electrónica, donde tengo las principales características que les comentaba, lo de los nombres, lo de que es sensible, que puedo, las ayudas, que puedo generar las cédulas, todo esto, así como los requisitos. En los requisitos pues tengo los que les mencionaba de las versiones, pero además
también tengo que podemos, que necesitamos tener cerrado para instalar, necesitamos tener cerrado el Office y configurar las opciones de Excel. Esto, si yo en mi hoja electrónica actual no me funciona o no tengo estas configuraciones y no la puedo usar, pues tampoco voy a poder utilizar la nueva hoja electrónica del ADD. Por lo tanto, porque es lo mismo, o sea, necesitamos lo mismo, o sea, estas configuraciones que normalmente recomendamos en Excel, en archivo, en opciones, dentro de centro de confianza. Tenemos que habilitar macros, en la configuración de macros, tenerlas todas habilitadas, en ubicaciones de confianza, pues agregamos las rutas de los sistemas, la ruta de empresas, que tienen que estar agregadas dentro de mis ubicaciones de confianza, y además que las que estén dentro, ¿no? También las ubicaciones que haya dentro, las rutas que haya dentro de esas rutas que yo agrego, pues indicar que también son de confianza, ¿sí? Y el complemento pues debe estar habilitado, el complemento de la hoja financiera dentro de las mismas opciones de Excel, en complementos, ahí pues también recordar pues que debe estar habilitado para que pueda funcionar. Estos son de los requisitos, ¿sí? Y aquí lo puedo ver que está habilitado. Además de que el idioma debe ser español México para evitar el problema de puntos, comas, que parezca que los muestre invertidos, que me muestre ahí números o cifras raras, que es por la configuración del idioma que tengo en el panel de control, ¿sí? En la pestaña de formatos debe de ser español México, toda la configuración para que pueda funcionar adecuadamente. Y aquí pues ya lo que ya vimos, ¿no? Lo de la instalación y todo esto, pues que vimos previamente, ¿sale? Entonces aquí es algo que también vamos a ver, lo vamos a dejar a un lado ahorita, para ver también, ingresar al icono de facturas, donde tengo esta ventana o este diálogo que se despliega, donde puedo ver el GIT de la empresa y el RFC que les comentaba, así como mis XML que yo tengo emitidos y recibidos, con los filtros que les comento, ¿no? De que dependiendo de los filtros que yo le dé, dependiendo de lo que yo seleccione, ¿sí? Ya sea por rango o ya sea todos, es lo que yo voy a poder ver, ¿sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo para esto. Nos vamos a ir, en este caso, a la hoja 1 para utilizar una función. Como recordamos, aquí necesitamos ciertos datos para poder utilizar las funciones. Es necesario tener información a la mano de acuerdo a cuál es la llave, para poder filtrar información. Si recordamos, en este caso para las funciones de dato preciso, normalmente ahí necesito tener el UID o la serie, el folio, el tipo de comprobante. Entonces aquí podemos hacerlo manualmente puedo decirle, ok, vamos a tener aquí los UIDs, vamos a tener la serie, el folio, el tipo de comprobante, dependiendo de las funciones que voy a utilizar, ¿no? En este caso, tipo de comprobante, y esto lo puedo hacer de forma manual, como les decía. Puedo sacarlo del ADD, incluso puedo sacar el UID. Déjame, voy a las de factura. No la quiero guardar. Me voy a estas y vamos a buscar estos datos, serie, folio, UID que tengo aquí marcados, ¿sí? Esto lo puedo mandar, como saben, pues a Excel, y de ahí lo puedo sacar directamente. Aquí tengo esta información, tengo por ejemplo el folio, lo vamos a copiar y lo puedo pegar aquí. Nos vamos a buscar también el UID. Aquí lo tengo. El UID lo puedo pegar aquí. Perdón, esa no es la serie, este es el folio. Control X, me voy al folio, perdón. Aquí los voy a pegar, permítanme. Me voy a ir de aquí. Son los folios, que son datos que yo necesito para utilizar la función. Por ejemplo, si yo me voy a utilizar la función de
que tengo aquí mi asistente y yo puedo ver las funciones, como les comento, en la categoría, en la última categoría de compa guía de DCFDI. Yo puedo ver las funciones que tengo disponibles, si se fijan, ahorita son estas las que tengo disponibles, y puedo insertar, por ejemplo, una de las funciones, las primeras son de acumulados, pero vamos a empezar con las de dato preciso, que es algo muy específico. Por ejemplo, el de si yo quiero utilizar, si yo necesito extraer un dato del comprobante, selecciono esta función, dato comprobante UID, porque si es un dato que está en el XML o algo que yo requiera, entonces aquí me va a pedir cuál es el folio fiscal. Entonces yo selecciono el folio fiscal, selecciono el folio fiscal, y luego el dato. ¿Cuál es el dato que le puse? Déjame ver. Lo voy a agregar nuevamente. Insertar. Dato comprobante. Creo que me falta el tipo de comprobante. Sí. Me falta el tipo de comprobante. Déjenme verlo acá. Vamos a tener. Vamos a buscar que bueno, en este caso pues van a ser de ingreso, tipo de comprobante. Si se fijan, tenemos de ingreso, pues es la I, tipo de comprobante. Aquí pues tal cual le puedo poner una I. Y ya luego inserto la función. Bueno, ahorita con esto no, es manualito, como lo hicimos desde el ADD. Vamos a irnos a funciones y voy a seleccionar el de dato comprobante. Y me pide el folio fiscal, el dato. Lo que les mencionaba, tengo aquí el ayuda sobre esta función, donde me va a mandar directamente al manual, a la parte donde tengo los datos de la función o la información sobre esta función, donde me dice que es la función dato comprobante, que la puedo utilizar a nivel encabezado, y para obtener esta información del encabezado del documento por medio del UID. Entonces me dice que la llave para extraer la información una es el dato, y la sintaxis es dato comprobante, el UID, el dato y la empresa. Y un ejemplo, por ejemplo, puede ser el total, pero puede ser cualquiera de estos datos que yo tengo aquí. Aquí yo puedo saber cuál es el que le tengo que especificar. Entonces, si me voy a la función, tengo que aquí le puedo decir que uno de los datos es que no lo puse, pero le puedo especificar que es el total, el dato que yo requiero. Y ya, si se fijan, aquí ya me muestra el total del comprobante. En este caso es porque ya le indiqué los parámetros que yo necesito, que yo quiero. Entonces, si yo me voy con F2, por ejemplo, para ver, aquí yo le puedo cambiar el dato de acuerdo a lo que yo necesite. Por ejemplo, si le pongo otro dato, el UID, por ejemplo, en lugar de total, yo le pongo el UID. Y si se fijan, me está trayendo el UID, que es el mismo que yo tengo. En este caso, me lo trae aquí. El de cada uno, ¿sí? El UID de cada uno. Entonces aquí yo digo, no, pues yo necesito otro dato, pues aquí lo puedo cambiar. En lugar de el UID, aquí yo puedo ver los demás datos. Quiero ver la forma de pago, quiero el RFC del emisor, no sé, quiero otro dato, ¿no? La moneda, por ejemplo. Entonces me voy y yo aquí ya le cambio, ¿no? Dependiendo de lo que yo necesite, puedo copiar incluso la función y la puedo pegar en otra columna para extraer otro dato. Y si se fijan, pues aquí ya tengo, ahora sí ya me está diciendo pues cuál es la moneda del documento, de cada documento en específico me está indicando cuál es la moneda, ¿sí? Dependiendo de lo que yo le pida. Si yo le cambio uso otro de los datos, por ejemplo, la versión del comprobante, tengo aquí que le puedo cambiar, le puedo especificar
en lugar de la moneda, quiero la versión, siempre van entre comillas estos, y la versión comprobante, es lo que yo quiero. Entonces aquí me da pues la versión del comprobante, o sea, de acuerdo a lo que yo le estoy pidiendo, es el dato que me va a estar mostrando, ¿sí? Dependiendo de eso, y pues ahí tengo mi listado que lo puedo consultar desde la ayuda o incluso desde acá puedo ver dependiendo de lo que yo quiera. Moneda, por ejemplo el de moneda, para que vean la diferencia, si le pongo el moneda y moneda descripción, eso también es algo que quiero que vean, como tal cual, pues de acuerdo a lo que yo le diga es lo que me va a estar desplegando. Moneda descripción. Bueno, si le pongo moneda para que vean la diferencia, me pone tal cual la moneda que tengo. Y si yo le agrego aquí, no, es la descripción de la moneda, me pone, si se fijan, es como tal la descripción, ¿sí? Me lo cambia. Entonces, si se fijan qué fácil, o sea, no tengo que hacer mucho para realizar este filtrado de información. Nada más cambio, especifico la función que yo quiero y cambio los datos de acuerdo a la información que quiero mostrar, ¿sí? Entonces, eso es cuando yo lo hice desde copiando la información del administrador del visor de documentos digitales. Pero también lo puedo hacer desde aquí. O sea, desde aquí yo puedo desplegar ese despliegue masivo que vimos. Aquí yo le puedo decir qué datos quiero. Por ejemplo, quiero de los campos llave, ¿sí? Le puedo decir que quiero estos campos llave y los especifico y le dejo ahí pues los rangos según lo que yo quiera, si son emitidos o recibidos, y aquí tal cual me los está desplegando y me pone en una columna los datos de acuerdo a la información que yo especifiqué o a los filtros que yo le di o los campos que yo pasé del lado derecho, es lo que me está poniendo en automático. Si se fijan, pues es un poco más rápido y pues depende de lo que yo le diga es lo que me va a desplegar. Si yo le digo que quiero todos los datos de todos los campos, como pueden ver, sí son bastantitos. Entonces, si se fijan, rápidamente me muestra la información, es muy rápido, me muestra la información de todos los campos, o sea, todos los datos, las columnas, de acuerdo a lo que yo especifique, donde puedo ver, pues ahora sí que toda la información de forma rápida, y ya, pues igual puedo yo, ahora sí que depende de lo que necesite, ¿no? A lo mejor si no es necesario todo, pues especificar únicamente las columnas que yo necesite y dependiendo obviamente de la información que yo tenga registrada es lo que me va a desplegar de acuerdo a lo que tenga registrado, a los datos que yo tenga, ¿sí? Entonces, esa es la manera y pues con el asistente yo puedo seleccionar como les digo, la categoría y en la categoría pues puedo ver las funciones que puedo yo utilizar. Ahora si quieren vamos a ver una de acumulados también para que vean en esta cómo funcionaría, que es lo que yo necesito para las de acumulados. En este caso pues necesito, como vimos anteriormente, necesito especificar ciertos datos. Por ejemplo, tengo que necesito el UID, necesito el RFC del receptor, vamos a buscarlo, el RFC del emisor, son datos que yo me va a pedir, entonces los voy a agregar aquí para poder filtrar la información. RFC del receptor, RFC del emisor, por ejemplo, el mes del comprobante, que son datos que yo voy a requerir, entonces previamente los puedo agregar para pues ya no tener que irme a la ED, no tener que hacerlo manual, simplemente aquí yo le doy los datos que voy a necesitar para hacer el filtrado, el total, por ejemplo, también vamos a buscarlo para poder hacer pues el filtrado de información. Aquí está. Y tengo aquí ya estos datos. Voy puedo poner también aquí, déjenme insertar
Puedo poner ya también previamente otros datos también. Es que en automático los quería agregar. Por ejemplo, para capturar una fecha inicial o fecha inicio y fecha final. Incluso también puedo decirle también de qué mes quiero filtrar la información. O sea, puedo ir armando pues mi reporte según lo que yo quiera, según lo que yo quiera especificar. Y aquí pues ya le puedo poner, por ejemplo, un rango de fechas, fecha de inicio. Con ese igual se puede estar modificando. Una fecha final. Y el mes, ¿no? En este caso tengo por ejemplo, del mes 10 es de donde tengo información. Fecha inicio, fecha final. Y ya puedo yo insertar una función, por ejemplo, para algún dato que yo quiera. Voy a insertar en este caso una función de acumulados, acumulado comprobante, en este caso, y me pide qué dato quiero, ¿no? En este caso, le puedo decir que quiero, le voy a especificar del mes. Le pongo valor absoluto con F4 y le puedo especificar, bueno, es más bien el total del mes. A ver, déjenme ver. Mes del comprobante. Total del mes. Es del comprobante, F4 para poner valor absoluto. Le selecciono la fecha inicial con F4 y luego la fecha final. Le pongo valor absoluto, la empresa. Y aquí en los filtros es donde les comentaba que aquí tenemos adicionalmente, puedo utilizar más filtros. Tengo uno, si se fijan, filtro 1 con su valor, siempre esos van en pares, siempre es filtro 1, valor 1. Si pongo filtro 1, le tengo que especificar qué valor quiero filtrar. Si es filtro 2, también con su valor, 3, 4, hasta el 8 filtros puedo utilizar en las funciones de acumulados, ¿sí? Dependiendo de lo que yo requiera. En este caso, puedo especificar qué dato yo quiero. Por ejemplo, el total. Filtro el total. A ver, perdón. Déjame ver. Dato igual al total. Déjame ver. Un momentito.
Perdón, aquí vamos a ver entonces que dependiendo de lo que yo requiera, de acuerdo a las columnas que yo ya tengo aquí listas o seleccionadas, yo le digo, por ejemplo, si quiero el dato que yo quiero, en este caso es el subtotal, y le tengo que especificar cuál es el dato que yo quiero. Si por ejemplo le digo que es el RFC del emisor, perdón, y le pongo valor absoluto y ya le digo pues de cuál quiero, ¿no? De cuál ya lo selecciono y ya también le pongo el valor, ¿no? Entonces, en este caso sería, me filtraría el subtotal de este emisor. Creo que es lo que quería ver, que tengo aquí como un detallito técnico, permítanme tantito, es que no, algo ahí estaba detectando, es lo que quiero ver. Un momentito, por favor, permítanme.
Perdón, hubo un problemita con la hoja, como vieron, tuvo ahí un problemita, me ocasionó ahí un errorcito, pero si se fijan, aquí ya, yo ya le configuré, ya le agregué que quiero, de acuerdo al importe de las ventas de emitidas, de mi RFC, del emisor, con este folio. Déjenme, se los muestro. La H34, tengo el UID, el, tengo el E26, donde le digo el rango de fecha inicial y 27 fecha final, ¿sí? Y el F34, yo le estoy especificando que quiero que sean del RFC del emisor y como les digo que van en pares, le tengo que decir, sí, RFC del emisor, ¿cuál? Entonces ahí le especifico que es ¿sí? El AAA, 0101, AAA, ese es el que yo quiero. Y ya, dependiendo de lo que necesite, puedo cambiarlo, estos parámetros para obtener otro dato. Por ejemplo, si yo inserto otra vez esta función de acumulados y ya le digo qué dato quiero. Le vamos a poner el subtotal y le pongo F4 con el valor. Aquí no lo necesito tanto, pero bueno, ya le pongo la fecha inicial con F4, fecha final, nada más la selecciono, le pongo valor absoluto, la empresa pues le dejo la empresa activa, que es por omisión la 1, igual se lo puedo poner, eso no es necesario, pero y ya en el filtro pues ya le digo qué quiero, si quiero del emisor o si quiero en este caso, si le digo del receptor, lo selecciono y le digo cuál, por ejemplo, y ya me muestra el importe de de acuerdo a lo que yo le especifica. Ahora es un acumulado, pero toma en cuenta la información de los XML del receptor, específicamente de ese RFC, ¿sí? El que yo le haya especificado. Y si se fijan, pues aquí ya entro a darle algo más específico y puedo agregarle más filtros también. Eso, y además, ¿qué más, no? ¿Qué otro dato necesito? Entonces, dependiendo pues de lo que yo quiera, el total o el subtotal, y nada más le especifico los parámetros de acuerdo a lo que yo necesito, es lo que yo puedo filtrar, ¿sí? Déjenme ver. Aquí tengo un modelo de Excel que ese también quiero que lo vean para que se den idea pues de todo lo que todo lo que podemos hacer. Ese es un modelo de Excel que se presentó en la convención, es diseñado por José Luis Aldana y en equipo estuvieron trabajando varias personas para mostrarlo en la convención. Y déjenme se los muestro, ese yo lo cargué aquí, como ese ya estaba creado, pues simplemente cuando yo lo copié a la ruta de reportes, que es esta, para poderlo utilizar, yo lo copié a Compact Empresas, Reportes, Compact Mis Reportes, ahí tal cual, lo copié primero y luego le dije nuevo, y cuando le dije nuevo, pues me pide el nombre, le puse tal cual el nombre del XLS, le puse convención, así tal cual, 2018, y ya lo guardé. Y cuando lo guardo, como es nuevo y como detecta que ya hay uno con ese nombre, el sistema te pregunta si deseas reemplazarlo o si deseas por uno en blanco, o si no, le dices que no. En este caso yo le dije que no para que no me reemplace y no me lo deje en blanco y para poder utilizar ese ejemplo. Y ya de esa manera pues no lo reemplazó, me toma la información, como lo hacemos igual con la hoja electrónica actual, con los modelos que queremos agregar, algunos que queremos copiar de alguna otra máquina o de alguna otra configuración que habíamos hecho previamente o de alguno que ya teníamos, pues así también se puede agregar y ya nada más lo ejecutamos.
para que vean todo lo que podemos hacer, los ejemplos pues de todo lo que podemos hacer con funciones con estas funciones pues de dato preciso y de acumulado. Si se fijan, aquí ya está como cédulas pues ya predefinidas para que ya me muestre la información de acuerdo a lo que yo previamente configuré en mi modelo de Excel. En este caso tenemos un ejemplo de un estado de resultados donde le estoy indicando el GUID de la empresa. Yo pues lo tomé de mi empresa, aquí yo lo puedo ver que es el mismo GUID, ¿sí? De aquí se puede copiar y nada más lo especificas, el RFC también lo copias, lo pegas, aquí nada más es lo que tú le pones los datos de acuerdo a la información que quieras y aquí podemos ver. Si se fijan, estamos utilizando primero pues los datos que requiero para hacer el filtrado, aquí los pongo para tenerlos ahí y poderlos cambiar en caso necesario según lo que yo quiera desplegar. Y si se fijan, acá tenemos varias funciones, pero varios importes, pero al final, si se dan cuenta, la misma función de acumulado comprobante es la misma que estamos utilizando para filtrar esta información. Nada más voy cambiando los datos dependiendo de lo que yo necesito, voy cambiando la configuración de la función, pero con una misma función puedo sacar información diferente, ¿no? En este caso también puedo hacer operaciones, todo lo que puedo hacer en Excel, aquí lo puedo hacer, o sea, es Excel tal cual, aquí yo puedo indicarle de acuerdo a lo que yo requiera, ¿no? Hacer mis fórmulas para ir armando o configurando mi cédula o mi reporte según lo que yo necesite. Y lo mismo, esto es para ingresos, y aquí también uso la misma función también para los egresos, donde yo le estoy pidiendo, si en el anterior eran las ventas, los descuentos, o sea, todos los importes que yo necesito para hacer como un estado de resultados de acuerdo a la información que tengo en los XML. Yo, en el caso de los egresos, pues le puedo utilizar la misma función de acumulado comprobante, donde yo ahora le especifico que quiero el total de facturas, le doy los parámetros para que me pueda mostrar esta información. Si son compras, pues hago ahí una operación, ¿no? Para que me muestre lo que tengo en C20, ¿sí? Que en este caso es el subtotal, menos lo que tengo en C24, gastos, ¿sale? Y tengo ahí operaciones, pues, que yo voy a estar modificando de acuerdo a lo que yo necesite, de acuerdo a las configuraciones que yo requiera. Aquí también estoy usando, en el caso de tener, pues, para saber los descuentos, tengo ahí el acumulado comprobante, y si se fijan, pues, solo estoy cambiando los valores o parámetros de la función de acuerdo a lo que yo necesite, ¿sí? Y puedo ver aquí la fórmula también para el total de los egresos, ¿sí? Si se fijan, pues es Excel tal cual, con las fórmulas que utilizo en Excel, y para la utilidad o pérdida, pues puedo sacar ahí también esa diferencia, ¿no? De lo que tengo en C17, que sería mi C17, mi total de ingresos, ¿sale? Menos lo que tengo en C25, que es obviamente mi total de egresos. Y la diferencia viene siendo la utilidad o pérdida. Entonces, si se fijan al nivel al que podemos llegar o lo que podemos hacer, pues simplemente en este caso con una sola función, estamos obteniendo este reporte, ¿sí? Con la misma función de acumulado comprobante. Simplemente estoy haciendo las modificaciones en mi fórmula según lo que yo quiero mostrar. Aquí es un acumulado anual, por lo tanto, pues realizo las configuraciones para mostrar esta información, ¿sí? Estos modelos o estas cédulas, en esta primera versión que salió, no vienen, o sea, no vienen predefinidos o no vienen, porque pues esto es un ejemplo para mostrar lo que podemos hacer, pero pues ya más adelante se verá si hay necesidad o si fuera opcional agregar alguno para que pues les ayude, pero
la idea es que pues algunos ya tienen sus reportes en Excel o ya tienen sus cédulas y ya nada más es que las adapten y que le agreguen la información de tus FDI, de tus XML para complementarla, para tener la información fiscal, o sea que le des, ahora sí que puedas tener la información tanto de tu contabilidad como de tus XML en un mismo reporte, puedas hacer, complementar tu información y poderla ver ahora sí que todo en un mismo reporte, ¿sí? Acá, ¿qué más tenemos? Déjenme ver. ¿Qué podemos ver aquí? Pues es por mes, ¿no? Los acumulados con información de cada mes. Ahí lo van mostrando. En este caso es con las de acumulados. Esto es como un resumen, se fijan, similar a un estado de resultados que manejamos en contabilidad. Pero esto es en base a los XML, ¿sí? Es la diferencia, pues la gran diferencia. Entonces, vamos a ver. Tenemos también que podemos irnos a otro nivel, por ejemplo, el acumulado de ventas por cliente, por mes. Ese es otro ejemplo de el tipo de información que podemos extraer, donde puedo especificarle. Ya me voy a detalle a ver las ventas por cliente, por cada cliente, cuáles son las ventas mensuales, ¿sí? Y ahí yo le voy cambiando según lo que yo necesite. Si quiero de otro mes, del que tenga información o donde yo lo quiera consultar, ahí yo le cambio, ¿no? En este caso es en el que tengo información, pero igual si le cambio, pues ya me va a dar la información como si fuera un reporte, ya nada más son los filtros que yo modifico para que me dé de acuerdo a lo que yo necesite, ¿no? Lo que yo quiera consultar. Y esto es, si se fijan, aquí también estamos usando la misma función de acumulado comprobante, ¿sí? Y nada más vamos cambiando los datos, va cambiando la información de acuerdo a lo que estoy consultando. Entonces, esto pues es lo mismo, la información que se extrae. Y pues aquí, pues ya, las fórmulas, ¿no? Que yo quiera manejar. Pero en este caso, lo que quiero ver son las ventas, el acumulado de ventas mensuales, ¿sí? Por cada cliente. Y tenemos aquí, igual, para los descuentos, uso la misma función de acumulado comprobante, si se fijan. ¿Sí? Nada más voy haciendo los cambios, los ajustes dependiendo de lo que yo quiero desplegar. ¿Sale? La misma de una sola función me da toda esta información. Si me voy a este otro de detalle de facturas, aquí ya tenemos información a nivel detalle, ya a nivel detalle de facturas. Eso ya también le voy a especificar de qué ejercicio, de qué mes, le tengo que especificar los detalles, de cuál es el UID. O sea, me va a pedir otros datos y puedo obtener, si se fijan, aquí ya un dato específico del comprobante. Aquí ya no es un acumulado como acá, porque ya quiero algo por factura, sí, específicamente de la factura. Aquí tengo yo, estos son los UID, aquí nada más es hay algunos detalles que tengo con ese, pero en realidad lo que quiero que vean es que estoy utilizando, aquí estoy haciendo referencia o estoy utilizando la función de dato comprobante UID para especificarle que yo quiero un detalle del comprobante, quiero ver algún dato del documento como tal, a ese nivel. Y así me voy a cada nivel, dependiendo de lo que necesite, hasta puedo armar una factura, ¿no? Donde le voy a dar el UID y también aquí le puedo poner las fórmulas de acuerdo a lo que yo necesite para mostrar la información de la factura, ¿sí? Hasta simular una factura. Y ahí yo uso las funciones, si se fijan, tengo las funciones de dato concepto UID porque estamos hablando en movimientos, ¿sí? Aquí ya estoy usando otra función, es donde pueden ver la utilidad o de dónde la pueden utilizar cada una de estas funciones. En este caso, pues como son datos propiamente del concepto o del movimiento, es aquí donde puedo utilizar esta función para desplegar, en este caso, para la clave del producto, el número de identificación, la cantidad, ¿sí? Con la misma función, dato concepto, ¿sí? UID, dato concepto UID. Ahí yo le voy especificando para ver a este nivel, a llegar a nivel detalle, ¿sí? Entonces es ahí donde podemos ver la potencialidad. Ahora sí que es
ya está libre a ustedes a lo que se les ocurra, pues que puedan, en donde las puedan aplicar, simplemente con este tipo de funciones de tanto dato preciso como de acumulados. Esto es lo que podemos hacer, y con esto pues es algo que ahora sí que le da mucho realce a la hoja electrónica, porque pues ya tenemos también funciones de datos de los XML y que puedo utilizar, y con esto pues es algo que nos motiva pues a usar más esta hoja electrónica y a empezarla a recomendar más, o sea, con mayor razón, porque como les digo, pues se duplica su potencialidad, y le da más valor, porque ya tenemos también no nada más la información que tengo en el ADD, lo que tengo en el sistema, o sea, tengo la información de los XML con estas funciones, y pues eso le da mayor valor y mayor realce a la hoja electrónica. Entonces, pues es algo que es importante que nos empecemos a utilizar, a recomendar, a familiarizar con estas nuevas funciones, y estar al pendiente de las siguientes versiones que va a haber de la hoja electrónica, donde vienen pues más cambios, mejoras, y pues obviamente les estaremos informando, ¿no?, de todo lo que vaya surgiendo para esta nueva hoja electrónica, ¿sí? Para que lo consideren en esta primera etapa. Como les comentaba, la implementación de la hoja electrónica está dividida en bloques. El primer bloque incluye las funciones de facturas para comprobantes de ingresos, egresos y traslados exclusivamente, que es la que se liberó el 20 de diciembre, y el segundo bloque va a incluir la de comprobantes de pago o recibos electrónicos de pago. Y el tercer bloque tiene ya se espera ya que se incluyan los comprobantes de nóminas. Y así se van a ir agregando más funcionalidades. Ahorita esos son los bloques principales de las funciones que se van a incluir. Y pues se decidió iniciar con las funciones de contabilidad, que es como la base para arrancar con este proyecto, con esta nueva funcionalidad y característica, extrayendo la información de las facturas. Y más adelante pues les estaremos informando de lo que sigue para esta hoja electrónica del ADD. Entonces, vamos a pasar, yo creo, a ver si tienen dudas. Vamos a ver respecto a todo esto que acabamos de ver. Un momento para revisar las preguntas. Permítanme, por favor. Gracias por su espera. Entonces, pasando a la sesión de preguntas, veo que no hay muchas dudas, por lo que yo espero que porque sea que está claro. Si no, pues estamos aquí a sus órdenes para cualquier duda que tengan. Aquí pregunta Víctor Manuel si es compatible con 64 bits. En este caso, sí, es a partir de Office 2010 o superior, y ya sea tanto para 32 o 64 bits en español o en inglés, ¿sí? Es la compatibilidad. Y pues a partir de la versión 11.31 de contabilidad y bancos. Entonces, ese es una duda. También vamos a ver quién más. En realidad es como que veo que son muy pocas dudas. Vamos a ver qué más preguntan. Ok, dice Gustavo Matú,
¿Cómo se crea una empresa nueva? Pues las empresas, esas ya están, o sea, esas son de acuerdo a las empresas que ya tienes en tu sistema de contabilidad. Esas no las creas desde la hoja electrónica. Ahí te aparece el listado de empresas que tú ya tienes en tu sistema de contabilidad. Esas pues previamente deben existir en el sistema de contabilidad, como les decía, tenemos ahí ya la información, debemos de tener nuestros XML cargados ya, descargados del SAT y cargados en el almacén digital, ya lo tenemos esa información previamente pues ya está, o sea, en la hoja electrónica recordemos que ahí nada más pues nos aparece el listado de las empresas que ya he creado, que ya tengo dados de alta en mi sistema, y ahí pues ya nada más yo inserto las empresas con las que voy a trabajar, de las que ya di de alta previamente en mi sistema, y ya nada más le especifico cuál es la empresa activa, ¿sí? Con la que la que va a aparecer por omisión, o con las que voy, y las que quiero utilizar en la hoja electrónica. Luego José Luis García también pregunta de lo de la versión de Office, que si no importa si es de 32 o 64 bits, efectivamente funciona con ambos, no hay ningún problema. Vamos a ver qué otras dudas. Era sobre el audio, nada más algunos detalles que hubo con el audio, momentáneos. Tenemos aquí a Cecilia Díaz, pregunta, cuando se actualice el sistema, ¿no se perderán los reportes de la lista? Anteriormente con AdminPack eso pasaba y en cada actualización había que agregar los reportes a la lista. Pues no, en este caso no, o sea, estamos hablando de que aquí estamos desplegando información, no estamos borrando nada, simplemente estamos extrayendo información, o sea que aquí pues es no hay pérdida de información, al contrario, aquí pues si actualizamos el sistema, pues si no borramos nada, o sea, si no borramos nada, pues no respeta lo que tenemos, la información que tenemos, que creo que a eso se refiere, ¿no? Porque pues esos ahí los seguimos teniendo, aunque mientras los tengamos en mi ruta de reportes, me imagino que se refiere a los modelos. No, esos ahí se guardan en la ruta de reportes. Vamos a ver quién más, de la versión del Office también. Vamos a ver qué más. Arnoldo Lozano pregunta de dónde se obtiene el GIF de la empresa. Pues como saben, ese por default, pues ya en el sistema de contabilidad, pues está en la redefinición. Ahí siempre, eso es algo que se agregó también al sistema y desde ahí lo pueden ver, pero desde la hoja no necesitas ni entrar a la redefinición, porque en la misma hoja electrónica, como vimos, ahí puedes hacerlo en la pestaña o el icono dentro de la hoja electrónica, en el botón de facturas, en el icono de facturas, desde ahí ingresamos y ahí es donde podemos ver ese dato, tanto el GIF de la empresa como el RFC, y desde ahí podemos hacer ese despliegue masivo que les mencioné para que les ayude a agilizar la configuración de su reporte o de su cédula, ¿sí? Desde ese botón. Vamos a ver qué otras dudas. Creo que es todo. Vamos a ver, no, vamos a ver, creo que sí hay más. Ajá. Liliana Hermosillo pregunta si hay algún PDF con información para el usuario. Pues PDF, el manual es en línea, eso es como se dieron cuenta, está dentro del sistema, dentro de la hoja electrónica, en el botón de ayuda se despliega el manual. Ese es un archivo similar el formato es similar al de las cartas técnicas, que ya es en HTML, y desde ahí pues ustedes pueden hacer la impresión de específicamente lo que requieran, pero no hay uno como tal, un PDF como tal, no, más bien el PDF, esta presentación cuando damos alguna sesión o alguna capacitación, se sube la presentación que se usó, esta presentación que se utilizó en la sesión o en la capacitación o en el curso web, se convierte a PDF, eso es lo que se genera para que tenga esa información. Eso es algo que sí van a tener disponible desde el portal. Ese se carga a los donde están los podcasts,
de los sistemas. Ahí desde ahí pueden ver esta presentación, tanto en la sesión grabada con el audio y todo, como en la presentación como tal, el PowerPoint que les mostramos, ese se va a subir en PDF, nada más. Y luego pregunta Andrés Cancino si se hicieron pruebas con Office 2019. Las pruebas que se hicieron fueron con las versiones a partir del 2010, con las versiones que ahorita están fuera en el mercado. De 2019 no me indicaron que se hubiera probado, porque son, como saben, pues está iniciando el año y pues normalmente no es al inicio del año cuando ya está totalmente probada esas versiones, ¿no? Entonces, o liberadas, pero con las versiones 2019 específicamente no me confirmaron que se hayan hecho pruebas. Sería cuestión de hacer la prueba y validarlo para confirmar, pero es de 2010 en adelante. Cecilia Díaz dice, gracias, la ventaja es que es muy parecido al que ya usa contabilidad. Efectivamente, Cecilia, eso es muy similar, o sea, estamos hablando de que es la misma interfaz, algo con lo que ya estamos familiarizados, simplemente tenemos ahora nuevas funciones que son específicas para extraer información de tus XML, y ya sea de un dato específico del XML o de un acumulado. Entonces esto nos ayuda y para realizar reportes de forma más sencilla, sin necesidad a lo mejor de hacer algo ya desde reporteado programable, ¿no? O algo tan complejo como era antes. Con esto se simplifica mucho el proceso, la configuración de tus reportes, porque pues hasta el contador, el usuario, todos podemos realizarlo sin problema, ¿no? Es algo muy útil que podemos ya empezar a usar. Y pues son las dudas. En realidad no hay muchas. Espero que todo haya quedado claro, o si hay alguna otra duda, pues igual y me contacten posteriormente para cualquier otra duda. Aquí estamos a sus órdenes. Y pues yo creo que si no hay más dudas, pues con esto daríamos por finalizada la sesión y esperaríamos nada más que se termine de grabar, de guardar toda la sesión para poderla subir en el transcurso de la tarde o mañana por la mañana, para que esté disponible ya para ustedes si desean descargarla, tanto el video de la sesión como la presentación en PDF. Y pues bueno, fue un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Agrario Hernández, no recuerdo si en un principio me presenté, pero bueno, aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias por su participación y pues los invito a que utilicen esta hoja electrónica, saquemos provecho y veamos, ahora sí que es muy fácil utilizarla, y pues empecemos a generar cédulas y reportes para ofrecerlos a nuestros clientes. Gracias a todos, que tengan un excelente día. Hasta luego.